Dicen que los cementerios son los lugares más tranquilos del mundo. Pero eso no es del todo cierto, porque cuando el sol se apaga y la última vela se consume, algo se mueve entre las tumbas, algo que respira y observa. En el viejo cementerio de San Lázaro, nadie entra después de medianoche. Nadie, excepto don Elías, el cuidador. Un hombre de rostro huesudo, manos curtidas y mirada perdida, que vive en una casucha de madera al borde del camposanto. Cada noche, antes de cerrar el portón de hierro, murmura una oración casi sin voz: que los muertos duerman y los vivos olviden. Pero don Elías no reza por los muertos. Reza por sí mismo, porque bajo la luz amarillenta de su farol, cuando el viento se lleva los rezos y el reloj marca las 12, el viejo cuidador no cuida las tumbas, las roba. Nadie lo sabe, nadie lo ha visto, pero en el silencio del cementerio se escuchan los golpes sordos de su pala, el crujir de las cajas, el sonido metálico de los anillos arrancados. Lo hace con calma, con una paciencia que da miedo, mientras el reloj del pueblo da las campanadas. 1, 2, 3, hasta 12. Esa es la hora en que el cementerio respira. Y esa noche, la última noche que don Elías trabajó allí, el aire olía distinto. Es frío, es pesado, como si el suelo esperara algo. Algo que estaba por despertar. Don Elías conocía cada tumba del cementerio como si fueran viejos amigos. Sabía quién estaba en cada nicho, qué día los habían enterrado, y hasta qué flores dejaban sus familias. Pero también sabía otra cosa. Que la muerte, si se sabía tratar con cuidado, dejaba dinero. En una de las gavetas de su choza, escondía pequeñas bolsas de tela. Dentro había anillos, medallas, relojes oxidados, cadenas partidas. Cada objeto tenía una historia, y cada historia un precio. A veces, en las noches más oscuras, llegaba un coche negro al portón trasero del cementerio. Elías lo esperaba con su linterna encendida, cubierto de tierra hasta las rodillas. ¿Cuánto tienes hoy?, preguntaba una voz desde la ventanilla. Depende de cuántos muertos hayan dejado solos esta semana, respondía él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. A cambio, recibía un fajo de billetes, pequeño, pero suficiente para comprar vino y tabaco. Así había pasado los últimos años, robando a los muertos, desarmando ataúdes viejos, cambiando tablones y vendiendo los buenos. Pero esa noche, algo cambió. La lluvia había empezado temprano, golpeando los techos con fuerza. Elías decidió aprovechar la tormenta. Nadie vendría a visitar a los suyos con ese clima. Caminó hasta la tumba de doña Mercedes, una viuda rica que había muerto hacía apenas un mes. Recordaba bien su entierro en un ataúd de roble oscuro, adornado con herrajes de bronce y un crucifijo de plata, demasiado lujo para pudrirse bajo tierra. Clavó la pala en la tierra húmeda. El sonido era seco, hueco. 1, 2, 3 golpes. Y luego, el crujido había llegado. Se arrodilló, tomó el destornillador y comenzó a quitar los tornillos de la tapa. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Un sonido bajo, sofocado, proveniente del interior del ataúd. Al principio pensó que era el viento, pero no, era un suspiro. Don Elías se quedó inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho. Acercó la oreja al ataúd, y lo oyó otra vez. Una respiración débil, como si alguien aún estuviera vivo. Dio un paso atrás, temblando. No puede ser, ya lleva un mes muerta, murmuró. Y justo en ese instante, el ataúd se movió. La tapa vibró, la madera crujió, y algo golpeó desde adentro. 3 veces. TOC, talk, talk. Don Elías soltó la linterna. La luz rodó por el suelo, iluminando su rostro pálido. El golpe volvió a sonar, más fuerte. De pronto, una voz susurró su nombre: Eliasis. Don Elías dio un paso atrás, con la linterna temblando entre sus manos. El ataúd seguía vibrando, como si algo dentro quisiera salir. No, no puede ser, susurró, sintiendo el sudor frío correrle por la espalda. De pronto, la tapa del ataúd se abrió lentamente, con un gemido de madera húmeda. Un olor espeso,
mezcla de tierra y carne vieja inundó el aire. Y entonces la vio, la mujer, del vestido blanco. Su piel era gris como cera derretida, y su cabello empapado caía sobre el rostro. En sus labios secos aún había restos de tierra. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, pero fijos en él. Don Elías intentó moverse, pero las piernas no le respondían. La mujer inclinó la cabeza lentamente, y una voz ronca, casi un lamento, salió de su boca. «Devuélvelo». ¿Qué dices?, balbuceó Elías, retrocediendo. «Devuélvelo», repitió ella, mientras una mano huesuda se alzaba desde el ataúd, temblando. En su dedo faltaba un anillo. Elías lo reconoció al instante, el anillo de oro que había vendido 2 semanas atrás. No puede ser. La mujer dio un paso fuera del ataúd. Cada movimiento era antinatural, como si las articulaciones se quebraran con cada paso. Elías tropezó con una lápida y cayó de espaldas. La linterna rodó lejos, y el cementerio quedó sumido en una penumbra verdosa, bañada por los relámpagos. Ella se acercaba, arrastrando los pies descalzos sobre el barro. «Devuélvelo». La voz ya no era un susurro, era un rugido húmedo de ultratumba. Elías gritó, tomó la pala y la lanzó al aire, golpeándola en el pecho. La figura se desmoronó sobre la tierra, inmóvil. Temblando, se puso de pie y corrió. Corrió entre las tumbas, sin mirar atrás, hasta llegar a la casucha. Cerró la puerta con cerrojos respirando agitado. No fue real, no fue real. Se repetía una y otra vez. Pero cuando el amanecer asomó y se atrevió a volver al lugar con el párroco del pueblo, la tumba de doña Mercedes estaba cerrada, intacta, como si jamás hubiera sido abierta. El sacerdote lo miró con preocupación. «Don Elías, la tumba está sellada desde el entierro. No hay rastro de nada». Elías palideció, dio un paso atrás, y algo, en el suelo, llamó su atención. Sobre la hierba húmeda, justo frente a la lápida, yacía un trozo de velo blanco, cubierto de barro y sangre seca. Esa noche, don Elías no encendió su farol, ni rezó, solo se sentó junto a la ventana, observando el cementerio, y juraría, aunque nunca lo diría en voz alta, que entre las sombras vio una silueta femenina, inmóvil, de pie junto a la tumba de doña Mercedes, con un velo que el viento hacía ondear lentamente. Pasaron 3 noches, en las que don Elías no durmió ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro pálido, aquellos labios llenos de tierra, y oía la voz, repitiendo una y otra vez: «Devuélvelo». Intentó ignorarlo. Se convenció de que había sido una alucinación, pero algo había cambiado en el cementerio. El aire olía distinto, a hierro y humedad. Las flores de las tumbas amanecían marchitas, incluso las que habían sido colocadas el día anterior. Y los cuervos. Los cuervos ya no se iban al amanecer. Una noche, mientras revisaba los portones, Elías notó algo extraño. Una de las lápidas había sido empujada desde adentro. La tierra estaba levantada, como si alguien hubiera tratado de salir. «¿Algún animal?», dijo en voz baja, intentando convencerse. Pero cuando se acercó, vio marcas de uñas en el cemento. Humanas, desde esa noche, los susurros comenzaron. Primero fueron leves, como el rumor del viento entre los cipreses. Después, se hicieron más claros, voces que lo llamaban por su nombre. «Elías, devuélvenos». Elías comenzó a perder la cordura. Caminaba con la pala en la mano, hablándole a las tumbas. Pedía perdón, prometía no volver a tocar nada, pero ya era tarde. Una madrugada, el reloj del pueblo dio las 12 campanadas, y con la última, el cementerio despertó. Las lápidas empezaron a temblar, las cruces a torcerse, y un sonido hueco, profundo, comenzó a salir del suelo. Golpes, cientos de ellos, como puños contra madera. Los ataúdes se estaban abriendo. Don Elías corrió hacia la puerta, pero los portones de hierro se cerraron con un estruendo. Golpeó, gritó, pero del otro lado solo se escuchaba el eco de su desesperación. Cuando se giró,
Vio que las sombras se movían entre las tumbas. Figuras humanas, tambaleantes, con ropa vieja, los rostros deshechos, las manos cubiertas de barro. Aaron, Elos, todos los que había despojado, caminaban hacia él, en silencio, arrastrando los pies. En el aire flotaba un olor insoportable, mezcla de podredumbre y tierra mojada. Elías retrocedió, tropezó y cayó. Desde el suelo vio cómo las figuras lo rodeaban lentamente, y en medio de ellas apareció la mujer del velo blanco. Su rostro ya no era humano, era una máscara de hueso y piel resquebrajada, pero en sus ojos había fuego. Nos robaste el descanso, dijo con una voz que parecía salir de todas partes, y ahora tú cuidarás nuestro sueño. Elías quiso gritar, pero no pudo. La tierra bajo sus pies comenzó a abrirse. Manos frías, muchas manos, salieron de la oscuridad y lo sujetaron por las piernas. Lo arrastraron hacia abajo, mientras él se debatía, hundiéndose más y más. «Sueltom, sueltom», gritaba, pero nadie lo escuchó. Solo el viento y las campanas, tocando solas. Al amanecer, los aldeanos notaron que la puerta del cementerio estaba entreabierta. Nadie recordaba haberla visto así. Elías no había ido al pueblo en días, y los pocos que se atrevían a pasar cerca del camposanto decían que, por las noches, se veían luces moviéndose entre las tumbas. Un grupo de hombres, junto con el párroco, entró aquella mañana. El aire estaba helado, el suelo lleno de marcas de barro, y todas las tumbas parecían revueltas. Frente a la capilla, sentado sobre la tierra húmeda, encontraron a don Elías. Estaba inmóvil, los ojos abiertos, fijos en el horizonte, y el cuerpo cubierto de polvo y hojas secas. Entre sus manos, apretaba un crucifijo roto y un pedazo de velo blanco. Nadie supo qué le ocurrió. Algunos decían que se volvió loco, y se quedó ahí hasta morir. Otros, que los muertos vinieron por él. El párroco ordenó cerrar el cementerio durante un tiempo, pero las noches siguieron siendo inquietas. Los que pasaban por el camino juraban oír el sonido de una pala cavando, muy despacio, como si alguien siguiera trabajando entre las tumbas. Son los fantasmas, decían los niños, o el viento, decían los viejos, hasta que una noche, un viajero perdido buscó refugio junto al muro del cementerio. Aseguró haber visto una linterna encendida, moviéndose entre los nichos. Juró, con la voz temblorosa, que una figura cubierta de tierra, con el rostro en sombras, lo observó desde lejos. «¿Quién anda ahí?», gritó. La figura no respondió, solo levantó la linterna y señaló una lápida vieja, medio enterrada. Cuando el viajero se acercó, leyó el nombre grabado en la piedra: Elías Mendoza, guardián del cementerio de San Lázaro. Y justo debajo, una frase escrita en letras apenas visibles por el musgo: «Los muertos no reclaman, pero nunca olvidan». Desde entonces, nadie volvió a cuidar el cementerio. No hace falta, porque dicen que cada medianoche, cuando el reloj del pueblo marca las 12 campanadas, se ve un farol moviéndose entre las tumbas. Un farol que nunca se apaga. Es don Elías, el último guardián, el que cuida a los muertos y vigila a los vivos. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete y feliz Halloween.